Amigos, bienvenidos a USA en español. Mucha atención, información de último minuto. La OTAN anuncia una inminente invasión del territorio ucraniano para liberar a ese país del ejército ruso y de Vladimir Putin. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo con este anuncio que sorprende al mundo el día de hoy y la grave amenaza por parte del régimen de Vladimir Putin con una tercera guerra mundial si finalmente los aliados de la OTAN deciden enviar tropas al territorio ucraniano. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, se encienden las alarmas a nivel mundial. Prácticamente todos los países del mundo se encuentran en suspenso el día de hoy, luego de unas declaraciones por parte de uno de los líderes más importantes de la OTAN y uno de los presidentes más importantes de este planeta, quien el día de hoy sorprende al mundo con estas declaraciones, anunciando prácticamente que ha llegado la hora de que soldados de la OTAN entren de manera física, de manera real dentro del territorio ucraniano para liberar a ese país del ejército ruso y por supuesto de la tiranía de Vladimir Putin. Recordamos todos que hace prácticamente 2 años el dictador ruso Vladimir Putin decidió enviar a su ejército a invadir Ucrania. Durante todo este tiempo, el apoyo de los países europeos y de los países de la OTAN, principalmente de los Estados Unidos, ha sido muy importante para que el pueblo ucraniano resista esta invasión por parte del ejército ruso, un ejército opresor que todos los días viola los derechos humanos dentro del territorio de Ucrania. Pero todos pensábamos que el ejército ruso iba a ser el único contendiente en esta batalla. El día de hoy, el presidente de Francia, como dije anteriormente, ha sorprendido prácticamente a todo el mundo con este inesperado anuncio de que soldados de la OTAN deberían de entrar prácticamente de inmediato dentro del territorio de Ucrania. Por supuesto, la reacción del Kremlin no se hizo esperar y el presidente ruso Vladimir Putin advirtió el día de hoy que el conflicto entre Rusia y la OTAN sería inevitable si los miembros europeos envían finalmente tropas a luchar dentro de Ucrania, así como lo ha anunciado el día de hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Fíjense lo siguiente, yo creo que es momento de que los países europeos, principalmente los países vecinos de Ucrania, entiendan que ellos son los que tienen la mayor responsabilidad en defender no solamente a un vecino, no solamente a un miembro del continente europeo, sino a un país democrático y libre que lo único que está luchando es por seguir siendo un país independiente y un país democrático. Por supuesto, esto no le interesa a Vladimir Putin, pero ha llegado la hora de que Europa levante su voz no solamente con recursos económicos y militares, pero también enviando tropas dentro del territorio ucraniano para decirle al presidente de Rusia, Vladimir Putin, se acabó el juego dentro de Ucrania, usted tiene que salir inmediatamente de este país porque las tropas de la OTAN van a actuar rápidamente en contra de todo el ejército ruso. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El presidente francés Emmanuel Macron dijo ayer que las naciones europeas no han descartado enviar tropas al terreno en Ucrania. Dijo también que no se debe excluir absolutamente nada, ya que Occidente busca una estrategia para contrarrestar a Rusia, que controla en este momento poco menos de una quinta parte del territorio reconocido como Ucrania. Haremos todo lo que sea necesario para que Rusia no gane esta guerra. Y si eso implica enviar soldados europeos, enviar soldados de la OTAN dentro del territorio ucraniano, lo vamos a hacer. Así lo dijo con contundencia el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Por supuesto, como dije anteriormente, en 2 años prácticamente los líderes europeos y los líderes americanos, por supuesto, canadienses, los principales países democráticos y libres del mundo, han apoyado de manera económica y con recursos militares al pueblo de Ucrania, pero es la primera vez que un líder europeo, y principalmente estamos hablando del presidente de uno de los países más importantes de Europa y de la alianza militar más importante que hay en este planeta, como lo es la OTAN, admite frente a todos los medios de comunicación para que lo escuche todo el mundo que ha llegado la hora de que soldados europeos
entren directamente en el territorio de Ucrania para liberar a ese país del ejército ruso que, como dije anteriormente, continúa masacrando a toda una población dentro del territorio ucraniano. El hecho mismo de discutir la posibilidad de enviar ciertos contingentes a Ucrania desde los países de la OTAN es un elemento nuevo muy importante, así lo dijo el portavoz del Kremlin, el señor Dmitry Peskov, cuando se le preguntó sobre las declaraciones del presidente de Francia. Por supuesto, el Kremlin automáticamente reaccionó, amenazando a diestra y siniestra prácticamente a todos los países de la OTAN. Recuerden ustedes también que el tratado de la OTAN tiene una cláusula muy importante de defensa mutua. ¿Qué significa esto? Que si un solo país perteneciente a la OTAN fuera atacado por parte de cualquier enemigo, en este caso por supuesto nos referimos a la Federación Rusa y Vladimir Putin, todos los países de la OTAN tienen que responder inmediatamente porque un ataque en contra de un país de la OTAN se considera un ataque en contra de todos los países pertenecientes a esta alianza militar, una de las razones por las cuales Vladimir Putin aún no se ha atrevido a invadir alguno de los otros países vecinos en ese continente. Cuando se le preguntó también sobre los riesgos si los miembros de la OTAN definitivamente deciden enviar tropas dentro de Ucrania para poder defender a ese país, el portavoz del Kremlin, el señor Dmitry Peskov, dijo lo siguiente: en ese caso tendrían que hablar no de la probabilidad de un conflicto, sino de la inevitabilidad de un conflicto directo en contra de nuestro ejército, en contra del ejército y el poderío militar de la Federación Rusa. Por supuesto, recordemos, Rusia y los Estados Unidos son los países que tienen la mayor cantidad de armamento nuclear que existe en este planeta. Por eso, se ha tratado de evitar desde hace mucho tiempo un conflicto directo entre los Estados Unidos y Rusia, algo que sería prácticamente inevitable si algún miembro de la OTAN decide enviar tropas europeas dentro del territorio de Ucrania. La guerra en Ucrania ha desencadenado la peor crisis en las relaciones de Rusia con Occidente desde la crisis de los misiles cubanos en 1962. ¿Recuerdan ustedes la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética en aquella oportunidad decidió enviar misiles dentro del territorio cubano para amenazar directamente a los Estados Unidos? Pues en aquel conflicto, por supuesto, el poderío militar de este país rodeó a la isla de Cuba, decretó un embargo naval inmediatamente dentro de todo el territorio cubano. Ningún barco podía acercarse a la isla de Cuba por este embarco establecido por las Fuerzas Armadas y la naval de este país, que finalmente la Unión Soviética en aquella oportunidad decidió echarse para atrás y retirar todos esos misiles que habían colocado intencionalmente dentro del territorio de Cuba. El presidente Putin ha advertido anteriormente sobre un peligro inminente y una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, e incluso ha amenazado con una tercera guerra mundial en caso de que soldados europeos, soldados de la OTAN decidan entrar dentro de Ucrania a defender a ese país. Por supuesto, luego de estas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, algunos otros líderes europeos también pertenecientes a la OTAN salieron al paso justamente a estas declaraciones para tratar de hacer un llamado a la calma en la población mundial y decir que la OTAN no va a enviar tropas en este momento al territorio de Ucrania. El portavoz del primer ministro, el señor Rishi Sunak, dijo que el Reino Unido ya tiene un pequeño número de personal en ese país que apoya a las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso para formación médica, pero no tenemos planes de realizar un despliegue a gran escala en este momento. Así lo dijo el portavoz del primer ministro británico. El Reino Unido también está entrenando a un gran número de personal ucraniano aquí dentro del Reino Unido. Obviamente también apoyamos a las tropas ucranianas mediante el suministro de equipos y por supuesto cualquier tipo de suministros que ellos necesiten para continuar haciendo frente al ejército ruso. Ahora, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Me parece muy bien que el primer ministro británico salga justamente en los medios de comunicación para tratar de traer un poco de tranquilidad al mundo. Pero ¿ustedes creen que es casualidad que el presidente de Rusia haga estas declaraciones ante los medios de comunicación sin tener un respaldo o un sustento por parte de los otros líderes de la OTAN?
El primer ministro francés también reafirmó los comentarios del presidente Macron, diciendo que no se puede descartar nada en una guerra. Añadió también lo siguiente: recuerdo que hace 2 años muchos en esta mesa dijeron que ofreceríamos solamente sacos de dormir y cascos para los soldados ucranianos, pero ahora resulta que todo el mundo dice que tenemos que hacer mucho más y hacerlo de una manera muy rápido, inclusive enviar misiles, tanques y personal militar dentro del territorio de Ucrania. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.